Vamos a retomar entonces nuestro tema. Nos quedamos viendo la clase pasada que una de las cosas que nos garantizan los diezmos es que no solo vamos a ser prósperos nosotros, sino que la Biblia dice, no lo digo yo, sino lo dice la Biblia, que la bendición de un diezmador alcanza a sus generaciones. Y usted lo vio conmigo. ¿Cuántos se acuerdan de la clase pasada? Yo no le estoy vendiendo cuentos, no saco nada con inventarme. Déjeme hacerle la aclaración. No me han pagado ningún porcentaje por venir a dar estas clases, Hay algunos que a lo mejor piensan, bueno, saber ni qué le dijeron al hermano para que venga a hablarnos de esto. Ni soy de las personas, ni tampoco la iglesia a la que usted pertenece se presta a eso. Estamos sencillamente predicándole y enseñándole lo que dice la Biblia. Amén. Y si está en la Biblia, yo lo debo creer porque es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Yo le conté ya la anécdota de aquel hombre que se le quedó el carro a medio camino y mandó a buscar varios ingenieros mecánicos porque era un carro muy lujoso, nuevo. No entendía por qué se le había quedado varado en el camino. Y vinieron varios mecánicos y lo examinaron y no le encontraron nada, no lo podían arreglar. Pasaron 2, 4, 6 horas y aquel hombre estaba allá en medio de la nada. Mandó a traer un ingeniero mecánico de la ciudad más cercana y vino y tampoco pudo ayudarlo. Después de estar ya más de mediodía, ya entrada la tarde, ven cómo un carro se acerca y se detiene. Se baja un hombre anciano y les pregunta qué sucede. Y le dice, bueno, el vehículo se detuvo, no sabemos por qué. Ya lo han examinado varios mecánicos, luego un ingeniero en mecánica y tampoco le han encontrado. Aquel anciano le dice, déjenme observarlo a ver si puedo ayudarles. El dueño del auto se le queda viendo y le dice, señor, le acabo de decir que ya lo vieron varios mecánicos diestros en la materia, un ingeniero que se supone que estudió para eso y no han podido. ¿Acaso va a poder usted hacer algo por esto? Mejor hágase a un lado. Aquel hombre insiste, el anciano le dice, déjenme observarlo, levanten el cofre, el capó del carro y voy a ver si puedo ayudarles. Viendo la insistencia del anciano, levantan el cofre del carro, el capó del carro y ven como aquel anciano comienza a meter sus manos ahí, a mover, cambiar algunas válvulas, hacer ahí unas operaciones dentro del motor. Y en menos de unos 10 minutos tiene todo aquello ordenado y le dice, arranque el carro. El dueño del carro se le queda viendo y le dice, qué anciano más necio. Hasta ya le dijimos que vinieron los mejores a tratar de encenderlo y no pudieron. Y ahora él piensa que con lo que movió ahí está resuelto. El anciano le dice, vaya y encienda el carro. El dueño del carro, aún en contra de su voluntad, va y le da starter al carro y para su sorpresa arranca y funciona bien. Y se le abren los ojos y le dice, señor, ¿pero qué hizo? Díganme qué le hizo al carro. Le conté que vinieron los mejores mecánicos y aún hubo ingeniero mecánico y no había podido hacerlo. Aquel hombre le da la mano y le dice, yo soy Henry Ford, el creador de este carro. Yo fui quien diseñé este carro. Yo fui el que hice este carro. Así que nadie mejor que el diseñador para dar las respuestas a nuestros problemas. Déjeme contarle que el diseñador del dueño del oro y de la plata, el diseñador de la forma en que habría de mantenernos es Dios. Qué mejor que oírlo a Él para ver cuáles son sus principios, para ver cuáles son sus ideas para hacernos prosperar. ¿Le parece bien? Oímos al diseñador de la buena dádiva y de todo don perfecto. ¿Cree usted que vale la pena prestarle atención al diseñador de la calidad y estilo de vida que le habría de dar al ser humano en la tierra? ¿Valdrá la pena? Si Él nos dejó en esta tierra y nos hizo también seres que íbamos en algún momento a depender para nuestra subsistencia de las cosas materiales, Él, mejor que nadie, que es nuestro diseñador y que es también el creador de todo cuanto existe, incluyendo el oro y la plata, ¿qué mejor que Él para decirnos cómo prosperar en esta tierra? Amén. Vimos entonces, a la luz de la palabra,
de que un hombre marcó sus generaciones. Este hombre se llamó Abraham. Marcó la vida no solo de él, sino la vida también de los que le rodeaban. De tal manera que vimos que su hijo Isaac se convierte en un hombre próspero aún en tierra desértica. Génesis 26, lo leímos en aquel momento. Aún en medio de que los filisteos le quitaban los pozos que él abría, él decía a sus siervos: no peleéis por esos pozos, dejádselos. Y dice que se iba hacia otro territorio, y donde habían tierras áridas, desérticas, ahí les decía: caben aquí, abran aquí un pozo. Y los siervos de Isaac comenzaban a meter la pala, a quitar la tierra, y en breves metros encontraban manantiales de agua en pura tierra desértica. De tal manera que los mismos filisteos volvían y venían y se los quitaban y decían: no, este pozo es nuestro. Isaac decía: ok, déjenselo. Y así lo hizo 3 veces, hasta que los mismos filisteos se dieron cuenta: no podemos seguir nosotros quitándole los pozos a este hombre, cuando nos estamos dando cuenta que donde abre pozos, ahí hay agua. Ya nos dimos cuenta que entonces no es en realidad la tierra la que traía ahí un afluente o un manantial de agua por bajo, sino que ellos llegaron a entender que era ese hombre, Isaac, el que cargaba la bendición de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos quieren ser bendecidos como Isaac? Que a donde vaya sea usted el que lleve la bendición. No importa que le toque vender quizá el producto que le diga: no, hombre, eso no se vendería acá. ¿Sabe qué? El hombre que es prosperado por Dios, el Isaac que es bendecido por Dios, este es capaz de volverse millonario vendiendo nieve en plena Polo Norte. Este es capaz que se vuelve millonario vendiendo nieve a los esquimales. ¿Por qué le digo esto? Alguien dirá: hermano, imposible. Pero es que la prosperidad no la produce ni el producto que usted lleva, ni el lugar a donde usted va, sino que la prosperidad la lleva usted por ser un obediente a los principios de Dios. Eso es algo lindo, es algo precioso entenderlo. Uno de los anhelos por los que yo predico y enseño esta palabra es que cada cristiano se convierta en un hijo de Dios bendecido, de tal manera que donde esté, la gente que esté a su alrededor vea la gloria de Dios a través de la bendición que hay de este hijo de Dios. A donde quiera que usted vaya, el lugar donde usted trabaja, la casa donde usted limpia, el taller donde usted trabaja, las yardas que usted corta, las casas que usted pinta, los autos que usted arregla, el lugar donde trabaja, el lugar a donde va a hacer deliveries, no importa cuál sea la ocupación, Dios desea que el área donde usted se desenvuelva, allí fluya la bendición de Dios, de tal manera que los que lo observen se den cuenta la diferencia entre ser un hijo de Dios y no serlo. Amén. Un hijo de Dios siempre va a ser luz en medio de las tinieblas. No solo va a impactar con su testimonio, no solo va a impactar con su manera de hablar, no solo va a testificar con las buenas nuevas de salvación. Todo eso es parte de su vida cristiana, pero también el bien y la misericordia que a él lo sigue va a ser motivo de que aquellos que no conocen al Señor también comiencen a cuestionarse y decir: ¿por qué yo no tengo esto? Y te tengan que abordar y preguntar: ¿qué tienes tú que todo lo que haces te sale bien? Amén. ¿Qué tienes tú que todo lo que emprendes te prospera? Alguno dirá: ¿qué tienes tú que gozas del favor del jefe? Yo tengo aquí ya 10 años y nunca me ha aumentado el salario. En cambio a ti ya te lo ha aumentado en menos de un año, ya 2, 3 veces. Yo tengo aquí 10 años y nunca me has subido de posición. Tú no llevas ni un año y ya te subieron de posición. ¿Qué tienes tú que yo tengo aquí 15 años trabajando y nunca me han dado un automóvil de la compañía para que me lo lleve a casa? En cambio a ti te lo dan y lo usas como que si fuese tuyo. ¿Qué tienes, hombre? Ahí es donde aparecerá entonces el consejo de Dios a través de tus labios. Aparecerá el que tú le cuentes: ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios, y los hijos de Dios tenemos un Dios que nos llena de gracia y favor, un Dios que nos prospera, un Dios que nos bendice, un Dios que nos permite ser luz en medio de las
tinieblas. ¿Se acuerdan del hijo ahora de Isaac? ¿Cómo se llamaba? Jacob. Otro tremendo bendecido, que ya vimos el caso de las ovejas con Labán allá. Le cambiaron el salario, ¿cuántas veces? 10 veces. 10 veces. Porque el mismo patrono le decía, como pactamos en el salario que quedamos, siempre tú sales ganando, yo salgo perdiendo. ¿Sabes qué? Ya no vamos ya no te voy a pagar de esa manera. Ahora te voy a cambiar el sueldo de otra manera. Y como quiera, después de cambiárselo 10 veces, siempre Dios lo prosperaba. Aquel hombre Labán tuvo que, creo que admitir, después de 10 veces, entender que era el hombre de Dios, el hombre llamado Jacob, quien cargaba la gracia y el favor del Señor. Aleluya. Era Dios con aquel hombre, pero ese hombre no tenía esa prosperidad así de la nada. Yo quiero hablarle de esto en esta tarde. La prosperidad de Dios, la gracia de ser un hombre o una mujer próspera, no cae como paracaídas. La gracia y el favor de tener la prosperidad en tu vida para cuanta cosa emprendas no es un acto fortuito, sino que es el cumplimiento de la obediencia a los principios de Dios. La Biblia dice que para que Jacob fuese un hombre próspero, antes había hecho un pacto con Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Génesis 28? Hizo un pacto con Dios. ¿Qué es un pacto? Hacer un trato serio, firme, leal, constante y sin quebrantarlo delante de Dios. El pacto que Jacob había hecho era: Señor, si tú vas conmigo, si bendices mi viaje, si me llevas en paz, si me haces retornar con bien a casa, luego de todos estos problemas que estoy pasando, si bendices mi caminar, yo apartaré de todo lo que venga a mi mano el diezmo para ti. Mire qué tremendo pacto el que hizo aquel varón. Yo no logro entender, y déjeme todavía decirle esto, no logro entender todavía la cabeza dura de algunos que cuestionan que el diezmo no es para el día de hoy. Yo no logro entender por qué esta gente se opone a una enseñanza bíblica que, número uno, no nace para una dispensación específica. Ya vimos que no era para el tiempo de la ley, puesto que estos patriarcas que estamos hablando no vivieron en el tiempo de la ley. Vivieron mucho antes de la ley, 1000 años antes de la ley, en el caso de Abraham. Y sin embargo, no entiendo cómo hoy existan personas que sigan rehusándose a querer obedecer estos principios, cuando lo que encontramos en estos principios es el carácter y el deseo de Dios de querer bendecir a todo aquel que los obedece. Amén. ¿Qué hizo Dios con Jacob? Al haberle Jacob hecho este pacto, lo bendijo. Lo bendijo. Dios cumple su palabra. Dios cumple los pactos que Él hace. El hombre puede que falle, el hombre falla, el hombre es inconstante en sus caminos. Pablo decía a Timoteo que aunque nosotros fuéramos infieles, Él, dígalo fuerte, Él permanece fiel. Dele un aplauso fuerte al Señor. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él había dicho: si tú me obedeces, yo te voy a abrir la ventana de los cielos, yo voy a prosperarte. Y tal y como Él lo promete, aparece la bendición de Dios. Déjeme testificarle algo que me contó hoy, esta misma tarde, una persona. Me dice: hermano, a través de la enseñanza que usted dio de las primicias, de darle mi primer salario del año a Dios, me dice: yo no había hecho esto nunca, pero ahora le creí a Dios y le di mi primer salario, aunque yo necesitaba ese dinero. Yo necesitaba urgente ese dinero, pero me dice: solo tenía 2 casas donde me pagan muy poquito para limpiarlas, y sabía que necesitaba ese dinero para poder subsistir y cubrir algunos gastos que tenía. Pero yo le creí a Dios y le di las primicias, porque justamente ese día limpié esas 2 casas el mismo día, y tenía que dárselos a Dios, y se los di a Dios. Sabe, me dice esta persona esta tarde, hace algunos años atrás, ya varios años atrás, había una señora que cuando ella, que también limpiaba casas,
necesitaba quien le fuera a ayudar, me llamaba y me daba algunas horas o me pagaba algo para poder limpiar. Pero eso hace muchos años. Yo no, me dice, perdí contacto con esta persona. Nos dejamos de ver ya hace varios años. Estoy hablando de unos 10 años atrás. Pero resulta, me dice, que después de haberle dado las primicias a Dios, en la semana siguiente, esta persona de alguna manera, no sé ni cómo, consigue mi teléfono, porque yo ya lo cambié también hace muchos años. Consigue mi teléfono, me llama y me dice, te quiero ver. Y cuando va a verla le dice, fíjate que yo ya no estoy en ese negocio, acabo de cambiarme de lugar, ya no me conviene seguir limpiando esas casas, así que yo pensé, ¿a quién le puedo dejar todas las casas que yo tengo? Son cerca de 12 casas las que yo tengo libres y quiero dejárselas a alguien. Hay muchas gentes, inclusive decía la persona esta, tengo una hija que me pide que le deje las casas a ella para limpiarlas, pero no sé por qué, no se las quiero dejar a mi hija. He pensado en dejártelas a ti. Oiga, hermano, eso es algo glorioso. Dios le dio en esa semana 12 casas de un solo golpe. De un solo golpe, casas donde cada casa le pagan 120, 150, hasta $200 por cada casa. Y así que está llena de la noche a la mañana con más de 12 casas que ahora tiene para limpiar. ¿Sabe por qué? Porque fue obediente a Dios. Le dio a Dios en medio de la necesidad, pero lo dio creyendo, y Dios ahora le abre las ventanas de los cielos. Así trabaja el Señor con los que le son fieles. Amén. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él promete. Vimos en el caso de Jacob que también le enseñó esto a su hijo. Y vemos a un José súper prosperado. Yo me atrevo a pensar que no hay otro en la Biblia, al menos con los detalles que Dios dice de él, que hubiese tenido tanta, pero tanta gracia de Dios para hacer prosperar lo que venía a su mano, como la vida de José. De tal manera que dice Génesis 39 que todo aquello en lo que él ponía su mano, ¿qué pasaba? Prosperaba. En la historia, es un cuento ficticio que de muchos años, había un rey que se llamaba Rey Midas. ¿Alguna vez usted oyó ese cuento? El Rey Midas. Ese es un cuento, es una leyenda ficticia, pero cuenta la historia de este rey, Rey Midas, que era un rey tan avaro, era un rey que deseaba enriquecerse tanto, que de repente apareció por ahí un genio y le ofrece que pida un deseo, de tal manera que lo que pida se lo va a conceder. Narra la historia de este cuento, que es una leyenda, vuelvo y repito, ficticia, que ante tal ofrecimiento el rey Midas le dice: quiero que todo lo que yo toque con mi mano se convierta en oro, absolutamente todo. Le dice entonces el genio: ok, está concedido. Aquel hombre viene y de repente va y necesita ir a comer, y agarra el plato, agarra la comida, y todo lo que toca se le convierte en oro y no puede comer. Va de repente al baño a tomar una ducha y toca y se convierte en oro todo. Aquí no se puede bañar. Va de repente a la cama a querer dormir en un colchón suave y se da cuenta que al tocarlo se convierte en oro duro, no puede dormir. De repente viene su hija a abrazarlo, la abraza y se convierte en una muñeca de oro. Todo era oro, 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 oro. Y se dio cuenta que no era feliz. Era el hombre más desgraciado, más desdichado, infeliz. No podía ni disfrutar de un vaso de agua, de una comida, de una ducha, del amor de sus hijos, de nada. Todo lo que tocaba era oro. Así que entonces aquel rey desesperado hace una exclamación y dice: daría todo, absolutamente todo, dejaría mi reinado, dejaría mi riqueza, renunciaría a toda esta avaricia, todo lo que he acumulado en oro, si tan solo me devolvieran la oportunidad de ser un hombre común y corriente que pueda disfrutar todo lo que hay en la vida. Amén. Así que entonces hay cosas que no las da el dinero. Hay cosas que no la produce el que tenga una gran cuenta bancaria. Hay cosas que solo las produce el Espíritu de Dios trabajando en usted y dándole gozo y paz en medio de la situación que está viviendo. Pero si hay alguien parecido
a lo que pudiera haber sido la historia de este cuento del rey Midas. No igual, pero parecido, por lo que la Biblia dice, ese fue José. Dice que todo lo que tocaba no se convertía en oro, pero sí prosperaba. De tal manera que el mismo faraón dice: no, yo me quito. Solamente voy a estar nombrado de palabra. Voy a hasta parecer yo como el rey, pero en realidad te dejo todo el gobierno, porque me doy cuenta que lo que tú emprendes prospera. Tu política de economía prospera. Todo lo que tú dices prospera. Todo lo que haces prospera. Así que no hubo ninguna otra etapa tan floreciente de un imperio como el imperio egipcio cuando estuvo bajo el gobierno de José. Ahora, todo esto tiene una explicación. Había algo que vale la pena que usted y yo hoy aprendamos y anhelemos de corazón. Yo pretendo, hermano, que con esta enseñanza, después de estas enseñanzas, cada vez que se anuncie que llegó el momento de darle al Señor las ofrendas y los diezmos, yo espero que cambie su manera de pensar. Yo espero que cada vez que se dé el anuncio y ahora vamos a orar para poder traer nuestra ofrenda al altar, yo espero que en su corazón diga: este es mi momento para poder practicar un principio que a Dios le agrada y poder tener la dicha de Dios, poder obedecer este principio y a la vez provocar que la lluvia de bendición venga a mi vida. Conocí una iglesia en Puerto Rico, la iglesia de la Senda Antigua. Yo me quedé asustado, no sé si lo conté ya una vez. Estaba yo predicando en esa vez y era mi primera vez predicando en ese templo. Es bastante grande, hay 2,000, 3,000 personas allí congregadas. Era un día viernes, no era ni siquiera un culto congregacional de los mayoritarios, no era domingo, era un culto de la noche. Y de repente la pastora, que es una pastora, anuncia que es el momento de dar las ofrendas. Óigame, hermano, yo he pegado el brinco más grande que he dado en un templo, pero no de alegría, de susto. Me asustaron esa gente. Yo estaba acostumbrado que normalmente es así como es acá, en cualquier templo se anuncia que llegó la hora de la ofrenda y vamos a orar, sacar la cartera, ponerse a buscar la ofrenda y venir a depositarla. Pero en esa vez, cuando dan el anuncio, todos, imagínese usted, oír de repente 2,000, 3,000 personas que gritan, aplauden, dan gloria a Dios, aleluya. ¡Pah! Hermano, yo pegué el brinco más grande. Por un momento dije: ¿qué pasó? Mi corazón brincaba, saltaba, asustado. Le confieso, totalmente asustado. No salía de mi asombro. Pensé que algo había pasado porque fue un golpe sonoro. En una sola voz, le repito, de 3,000 personas gritando, dando gloria a Dios, aplaudiendo, sonriendo, porque había llegado el momento de ¿qué? De ofrendar. Eso a mí me quedó impactado, nunca lo voy a olvidar. No he vuelto a ver otra iglesia así. Amén. Al contrario, hoy cuando miro los anuncios, volteo a ver a la gente y miro a la gente, no le gustó. No le gustó a este. ¿Ah? ¿Aló? Veo gente que cuando llega ese anuncio, algunos les agarra por leer la Biblia. Se vuelven muy bíblicos. Otros casualmente le dan ganas de hacer una oración de intercesión y doblan sus rodillas. Casualmente justo en la hora de la ofrenda a alguien se le ocurre ir de urgencia al baño. Aló. Todavía hay gente que no ha entendido lo que es practicar el principio de darle a Dios las ofrendas y los diezmos. No sabe lo que se está perdiendo. Por eso aquel que inclusive pueda que por alguna razón llegó tarde a la reunión, no se crea con que, oh, qué bueno, ya llegué después que pasó la ofrenda, oh, me ahorré esto. Al contrario, siéntase que hay algo que a usted le faltó en esa reunión y no se lleve de regreso esa ofrenda, menos los diezmos.
Si usted vino tarde y llegó el momento, ya culminó el culto, acérquese al altar, agarre su ofrenda y dígale: Señor, a mí nadie me va a quitar la bendición de darte lo que es tuyo, porque sé que este principio es bíblico y es la manera, la metodología en la que tú dices que me quieres bendecir. ¿Alguien dijo amén? Dígale al vecino que está a su lado: nunca se lleve la ofrenda de regreso a casa. Amén. Fíjese que la Biblia dice que ni aun cuando está peleando con el hermano, dice que primero deje la ofrenda ¿dónde? En el altar. No dice: llévate la ofrenda para tu silla y arréglate. No, el Señor sabe que a lo mejor ya no la traes de regreso. No dice: llévate de regreso la ofrenda, sino que dice: déjala ¿dónde? A un lado en el altar. Ve y arréglate con tu adversario, con tu prójimo, y luego que te hayas arreglado, entonces regresa al altar donde la dejaste y deposítala en el alfolí. Amén. Hay aménes. Hay algunos que dicen: yo pensé que me había librado. A veces no logro yo entender cómo hay personas que en lugar de ver cómo llegado el momento de darle a Dios, cómo hay personas que todavía observan con lamento ese momento. Yo pretendo y de verdad le digo, hermano amado y hermana amada, que ojalá y la historia cambie en esta iglesia, como en todas las iglesias que puedan estar oyendo esta palabra, alguien que la pueda estar escuchando a través de internet. Que la próxima vez que tú entiendas que llegó el momento de darle al Señor, te des cuenta que eres tú el que vas a salir ganando. Es tu momento de sembrar para poder cosechar. Siéntete mal cuando no haya momento de siembra. Siéntete mal cuando todavía no te han anunciado que es el momento de sembrar, de dar tu ofrenda. ¿Por qué digo mal? Porque si no siembras, no vas a cosechar. Yo espero que ahora en cada culto tú anheles el momento de la ofrenda, el momento de la siembra. Está bien cantar, está bien orar por las peticiones, está bien adorar al Señor, está bien oír la palabra, gloria a Dios por todo eso. Está bien venir al altar, doblar rodillas y ser ministrado, está bien. Pero también está bien que tú anheles tu momento de sembrar. Si alguna vez se le olvida al que está dirigiendo, dígale: hermano, no me quite la oportunidad de sembrar. Se le ha olvidado que sembremos. Y yo quiero sembrar, porque si siembro, voy a cosechar. Amén. Vimos entonces cómo el Señor bendice y prospera. Yo quiero que vaya conmigo y busque esta declaración. Es algo tan, pero tan importante. Proverbios 13:22. Lo vimos a grandes rasgos la vez pasada, pero ahora yo quiero remarcarlo para explicar aún más. Ahora, el traerle al Señor también ofrendas. 13:22 de Proverbios. Oiga lo que dice allí: el bueno dejará, ¿qué dice? Herederos a los hijos de sus hijos, y la riqueza del pecador está guardada ¿para quién? Para el justo. Oiga lo que dice la Biblia, hermano, preste atención a esto: el bueno. Alguien muy bíblico dirá: pero nadie hay bueno, solo nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Parece que ahí sí se acuerda del pasaje. La realidad es que aquí la palabra bueno no se está refiriendo a perfecto, sino se está refiriendo a aquel hombre sabio. El trasfondo escritural de la palabra bueno en el verso 22 es el hombre o la mujer sabia que dice: deja herederos. ¿A quiénes? A los hijos. Dice: dejará herederos a los hijos. ¿De quién? De sus hijos. A ver, ¿quiénes son los hijos de sus hijos? Los nietos. Abra sus ojos, porque aquí hay una palabra, un rema bastante profundo. Para que alguien deje herederos a los hijos de sus hijos, es porque este no tiene solamente una bendición, este tiene una
super bendición, una sobreabundancia, porque es capaz de dejar herederos a 2 generaciones. Amén. ¿Ya se dio cuenta? A veces es fácil heredar a los hijos. Y dijo, bueno, ni siquiera es fácil heredar a los hijos. Hay algunos que yo creo que vamos a tener que pedirle perdón a nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, dice la Biblia, el hombre bueno, el hombre sabio, el que tiene la prosperidad de Dios, el que ha sido obediente a los principios financieros de Dios, es un fiel diezmador, alguien que le da las primicias a Dios cada principio de año, alguien que siempre trae una ofrenda remecida abundante al alfolí del Señor, alguien que nunca se presenta con manos vacías, alguien que siempre tiene gozo cuando le da a la obra del Señor. Dice el Señor, Dios lo bendecirá de tal manera, y aquí es donde voy a entrar al famoso pasaje de Malaquías capítulo 3. Fíjese que hasta ahorita le voy a hablar de Malaquías 3:10. Llevamos 4 clases hablando de prosperidad financiera y no le había tocado Malaquías 3:10, que es el que todo el mundo conoce y al que ya le tiene miedo. Hay algunos que hasta lo pegaron esas hojas y dijeron, para que no se me ocurra leerlo. Literalmente conocí una persona, oiga, terrible ese señor, le arrancó la hoja Malaquías 3:10. Pero yo le quiero hablar de Malaquías 3:10 porque aquí es donde yo voy a entender por qué el que es bueno, o sea, el que es sabio, el que es obediente a los principios de Dios, es capaz de dejar herederos ¿a quiénes? A los hijos. ¿De quién? De sus hijos. Tiene tanto, diga conmigo, tiene tanto. No los oí, diga, tiene tanto que le alcanza para dar a 2 generaciones. Esto solamente tiene una explicación, hermanos. Para que alguien pueda para dejar herederos a sus hijos y también le pueda dejar herencia a los hijos de sus hijos, solo tiene una explicación: que sea un bendecido de manera sobreabundante. Y eso es lo que dice Malaquías capítulo 3 y verso 10. Léalo por favor conmigo. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Por favor, lea esto: si no os abriré, diga, las ventanas de los cielos. No los oigo. Las ventanas de los cielos, más fuerte, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Diga, hasta que sobreabunde. La palabra sobreabunde está compuesta de 2 vocablos: sobrar y abundar. Diga, sobrar y abundar. No es lo mismo la abundancia que la sobreabundancia. La abundancia te alcanza para dejar herederos a tus hijos, pero no te alcanza para dejar a los nietos. Pero la sobreabundancia te alcanza para dejarle a los hijos y para dejarle a los nietos. Esto quiere decir entonces que el que practica con obediencia los principios financieros de Dios es tan prosperado, tan bendecido, que Dios le dará la oportunidad de ver cómo sus hijos, pero también sus nietos, viven de manera estable en el área financiera. En otras palabras, que no carecen de ningún bien. El abuelo puede morir en paz viendo que tienen sus nietos un Dios que se va a encargar de suplirles el resto de su vida. Dale un aplauso al Señor. Oh, aleluya. No hay mejor cosa que se pueda llevar un abuelo, un anciano, cuando se está despidiendo de esta vida, que llevarse en sus pupilas, que llevarse en su mente mi hermano, la vivencia de que está dejando a sus hijos y a sus nietos en una total bendición
de Dios. ¿Alguien dice amén? Oiga lo que le estoy diciendo, bendición de Dios. La bendición de Dios no solo la vamos a medir con el dinero. Estoy hablando que se va a llevar ese abuelo la dicha de ver a sus hijos y a sus nietos siéndole fieles a Dios, sirviendo a Dios, siendo predicadores del evangelio, siervos y siervas de Dios. Pero encima de verlos trabajar en la obra, se va a llevar la dicha de verlos económicamente estables, sabiendo que dejó a un Dios que va a garantizar que sus generaciones no carecerán de ningún bien. Alguien dice gloria a Dios por eso. La mayoría de gente, la mayoría ya no solo de abuelos, sino ahora de padres, están dejando a sus hijos desguarnecidos, no solo en lo espiritual, sino también en el área física y material. Pueda que no estén viendo esa estabilidad económica, prosperidad financiera en sus generaciones, porque se olvidaron de ser ellos ejemplos de fidelidad a Dios con sus ofrendas y sus diezmos. Pero este verso que estamos leyendo en Malaquías 3:10 dice: si traes todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, yo prometo abrir las ventanas de los cielos de tal manera que enviaré mi bendición hasta que, dice el Señor, en otras palabras, hasta que te va a sobrar y te va a abundar. Oiga, hermano, cuando se juntan estas dos palabras, sobreabundar, imagínese usted, hermano, tener la suficiente economía, financiamiento. Imagínese usted tener la suficiente estabilidad económica de no solo decir: tengo a mis hijos bendecidos, sino que todavía me sobra. Así que ¿a quién le puedo repartir esto? Pues a mis nietos, y dejar aún a sus nietos bendecidos. Esto solamente lo puede hacer la sobreabundancia de Dios derramada sobre la vida de un diezmador. Diga conmigo: los diezmos me hacen ser un abuelo dichoso. Hay uno que dice: hermano, pues yo no soy ni abuelo ni papá todavía. Algún día lo será, si Dios lo permite. Así que declárelo en fe. Declárelo en fe. Mis hijos están pequeños, así que todavía no soy abuelo. Vaya declarándose en fe que si Dios así lo quiere y sus hijos llegan adultos y se casan, los hijos de sus hijos están cubiertos con la provisión de Dios, gracias a que usted dio un buen ejemplo de obediencia, de fidelidad a Dios. Y allá en el cielo hay un Dios que decidió no solo abundar, sino sobreabundar las bendiciones en su vida. Vuelvo a poner como ejemplo la vida del abuelo Abraham. No solo ve a su hijo Isaac prosperado, sino que ve inclusive a su nieto prosperado. Y ahí, hermano, ya no vio a los bisnietos. Ya Abraham murió, pero esto siguió de generación. Los bisnietos fueron prosperados, y los hijos de los bisnietos prosperados, y los tataranietos prosperados. No me lo voy a inventar, usted, se lo dejo como tarea. Averigüe quiénes son los dueños de la banca mundial, quiénes son los mayores inversionistas, quiénes son los que tienen las acciones mayoritarias en los bancos más grandes del mundo entero. Averigüe usted quiénes son y se va a dar cuenta que son judíos. Diga conmigo: judíos. Dígale al vecino: son unos tal descendientes de Abraham. Dígale. Le da un aplauso al Señor por eso. El abuelito Abraham ya está deshecho en el polvo allá, porque obviamente está enterrado, se deshizo polvo al polvo, y obviamente ya él no vio todo eso, pero les dejó un legado de sobreabundancia. Aleluya. Hay un pacto de Dios hecho con ese pueblo. Hay una palabra que Dios sigue sosteniendo. El hecho de que ya no esté el abuelo Abraham, no dice Dios: bueno, ya no está el abuelo, yo ya no tengo compromiso
compromiso con ustedes. No, el Dios que hizo pacto con aquel hombre sigue sosteniendo su palabra con los hijos de aquel hombre, con los descendientes, tataranietos de aquel hombre, pero sigue cumpliendo su palabra. ¿Quiere usted eso para sus hijos? No sea un irresponsable. No sea un irresponsable. ¿A qué me refiero con irresponsable? No le niegue usted la oportunidad a sus hijos de ser prosperados. ¿Y qué le digo con eso? Que no le niegue la oportunidad. No sea usted un mal ejemplo. No se convierta en un mezquino. No se convierta en un mal sembrador. No se convierta usted en ese dique que detiene la fuente de bendición para su familia. No se convierta usted en el que detiene la bendición. Más bien conviértase en aquel que destapa las bendiciones para su familia. Amén. La Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya, ¿qué dice? Haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Alguien dirá: ¿qué tiene que ver los diezmos para que haya alimento en la casa de Dios? Le voy a explicar dos cosas bien importantes, y usted debe entenderlo a plenitud. No necesitamos aquí dorarle la píldora, engañarlo, decirle un montón de cosas. A usted, hermano, la Biblia le es clara. La palabra de Dios es clara, es verídica. ¿Por qué dice la Biblia que traigamos los diezmos? Porque para que haya alimento en su casa. Número uno, está hablando de alimento espiritual, y también está hablando de tener suplidas las necesidades de la obra del Señor. ¿Qué significa esto? En el tiempo de Moisés, Dios estableció que dentro de la repartición de las heredades, cuando Josué tomó por heredad la tierra de Canaán, le dio a 11 tribus, eran 12 en total, pero Dios le dijo: a 11 tribus les vas a dar tierra, y ellos van a sembrar las tierras, y van a tener abundancia, y van a tener todo tipo de bendición. Pero hay una tribu a la que no le vas a dar tierra por heredad. Hay una tribu que no se va a dedicar a sembrar la tierra, ni a cuidar ovejas, ni a cuidar bueyes ni vacas. No se va a encargar de labrar la tierra, ni sembrar viñedos, ni va a estar todo el día pensando en el cultivo de la tierra. Hay una tribu que se va a encargar de ejecutar todo lo referente al servicio del tabernáculo, dijo el Señor. Y esa será la tribu de Leví. ¿Quién dio esas órdenes? Dios. Diga: fue Dios. Diga: fue Dios. Entonces, el que puso los levitas para que el día de hoy sigan ministrando los templos, predicando la palabra, los pastores, fue Dios. Diga conmigo: fue Dios. Aunque no le guste, diga: fue Dios. Resulta entonces que la forma, alguno diría: pero qué injusticia. ¿Cómo le dan tierras a las 11 tribus? ¿Cómo le dan a todos y a una tribu no? Cualquiera diría: eso no es justo. Lo que pasa, ya le expliqué una vez a usted, de que usted y yo no podemos hablar de justicia con Dios. Amén. Porque nosotros no somos justos, Él sí es justo. Y nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Dios dejó entonces una manera de poder bendecir a esta tribu que se iba a encargar de todo lo referente al servicio, de todo lo que iba a ser el culto a Jehová en el templo. Los levitas, ¿de qué manera iban a comer? ¿De qué manera se iban a vestir? ¿De qué manera ellos iban a tener provisión? ¿De qué manera iban a tener sus graneros llenos para que pudieran comer y darle también a sus hijos? Ellos tenían sus familias como todas las demás tribus. No eran célibes. No hay tal cosa. El celibato no existe en la palabra de Dios. Dios mandó a que todo varón y cuando llegue a una edad obviamente madura, tome por mujer a una varona y se case y procreen hijos. Así que los levitas también se casaban y tenían sus hijos. ¿De qué manera podían entonces sostener sus familias? Dios dejó entonces
que todas las 11 tribus, diga las 11 tribus, de lo que sembraban, de lo que cosechaban, de los ganados, de todo lo que tenían, trajeran el ¿qué? El diezmo, diga el diezmo, y lo pusieran en las manos de los levitas que estaban al servicio del templo. ¿Para qué? Para que los levitas tuvieran de manera literal que comer el alimento de ellos. Pero también, aquí viene lo importante, a través de sostener el ministerio de los levitas, hoy los pastores garantizaban de que estos levitas estuviesen a tiempo completo. ¿Para qué? Para ministrar a Dios al resto del pueblo en el templo. Esto significa que cuando hay diezmos responsables, oiga lo que estoy enseñando, donde hay una iglesia responsable que diezma, va a haber un pastor que va a tener sus gastos cubiertos, y gracias a tener sus gastos cubiertos podrá ocuparse en bendecir al pueblo y pastorearlos. ¿Alguien dice amén? Si quiere ir calladito diga no me gusta, pero amén diga. ¿Aló? He ahí la respuesta entonces del por qué Dios no mandó a que los levitas también fueran a sembrar. ¿Quién se iba a ocupar de darles el servicio? ¿Quién se iba a ocupar de cuidar de todo lo referente al culto a Jehová? ¿Quién se iba a ocupar de todo aquello que involucraba el estar siempre orando, ministrando, ungiendo, cubriendo las familias, trayéndoles la palabra, interpretándoles la palabra, dirigiéndolos en lo espiritual, intercediendo, orando? ¿Quién lo iba a hacer? Nadie. Pero como Dios es un Dios de orden, dijo: las 11 tribus van a tener las tierras, van a tener todas las cosechas, pero el 10% lo van a traer a mi casa para que los levitas tengan alimento y para que también el pueblo tenga alimento espiritual. Porque habiendo levitas, hay alimento espiritual en la casa. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Así que es bíblico. Le dije, yo no necesito darle explicaciones contrarias a la Biblia para decirle en qué se usan los diezmos. La Biblia dice que es para que haya alimento. ¿Dónde? En su casa. Vuelvo y repito, alimento significa que estén cubiertas las necesidades físicas también del templo, pero también habla de que estén cubiertas las necesidades físicas de los sacerdotes que ministran en el templo. Los levitas allá en el tiempo de Moisés, ¿quiénes son los que se encargan hoy de ministrar la palabra, de pastorear las ovejas, de dirigir la vida espiritual del pueblo? Hoy en día, los pastores. Entonces es bíblico. La Biblia enseña, y eso lo vamos a ver en la clase siguiente, porque hoy el tiempo nos ha avanzado, pero vamos a verlo en la clase final del próximo miércoles. Y vamos a ver cómo la palabra enseña, diga, la palabra enseña que el que ministra en el altar coma de los frutos del altar. ¿Estará eso en la Biblia, hermano? Claro que sí. Amén. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo le creo a Dios, traigo una sobreabundancia a mi vida. Y solo entonces seré capaz de dejar herederos ¿a quiénes? A los hijos de mis hijos. Oh, qué bendición, hermano. Conozco en Guatemala a una ancianita llamada Pascualita. Así se llama, Pascuala, hermana Pascuala. Es del altiplano del país, de allá en Guatemala, de donde yo soy. Y esta anciana es una fiel, pero fiel diezmadora al Señor. Aparte es una ofrendante generosa. Cada vez que hay alguna solicitud de colaborar con alguna ofrenda especial, siempre la primera en levantar la mano es aquella anciana mujer. Además de eso, es una gran, generosa proveedora
para los siervos que predicamos la palabra, yo nunca fui a predicar a ese lugar en Totonicapán, en el altiplano de Guatemala, sin que aquella hermana, después de la campaña, después de los cultos, se acercara siempre con su puño encerrado a dar una ofrenda a mi mano. Y me dice aquella anciana, muchas veces, las primeras veces yo le decía, hermana, quizás usted lo necesita más que yo. Me decía, no me quite la bendición. Aleluya. Así de brava, no me quite la bendición. Esto es algo que yo practico no solo con ustedes, con todos los siervos de Dios que predican la palabra. Una vez me invitó a que fuera a visitarla a su lugar donde ella trabajaba, su puesto. Ella vendía carne adobada en el mercado de la localidad. Aquella, mi hermano, cuando yo me dijo, usted solo entre al mercado del pueblo y pregunte por Pascualita, y ahí todo el mundo me conoce. Y cabal, pues llegué esa mañana al mercado y dije, ¿conocen a doña Pascualita? Me dijo, sí, allá está su puesto. Pues rápidamente fui. Hermano, aquella anciana mujer de corte típico, hermano, desde las 5 de la mañana saca sus baños llenos de carne adobada. Y hermano, en cuestiones de horas, 2, 3 horas, ha terminado su venta, de tal manera que le vuelve a traer más y vuelve a traer más. Para eso de las 11 de la mañana ya le han llevado como 3 o 4 veces varios baños, mi hermano, llenos de carne adobada, fresca, para vender. Prácticamente tiene monopolizada la venta de carne adobada en todo ese mercado. Hay un montón de gente que vende carne adobada, pero solo a ella le compran. Las otras venden un su bañito durante todo el día. Ella vende, mi hermano, docenas de baños de carne adobada. ¿Sabe por qué? Porque tiene la gracia de Dios, la provisión de Dios. Ahora, aquí le va lo tremendo. Ella tuvo 12 hijos, es viuda, ya es mayor de edad, ya está ancianita. Tuvo 12 hijos. ¿Sabe que cuando me llevó a su casa me quedé asombrado? Me dijo, quiero que vea esto. Entré a su casita, ahí hermano, muy bonita, y me llevó a la sala. Quiero que vea la pared, me dijo. Y cuando comienzo a ver la pared, hermano, comienzo a ver los títulos universitarios de cada uno de sus hijos. Uno un psicólogo, otro un maestro, otro un ingeniero, otro un abogado, otra una promotora social, otro un urbanista, otro, un arquitecto, lleno, hermano, todos los hijos. Me dice, eso, me dice, se lo debo gracias a Dios, me dice, porque mi esposo murió cuando yo estaba joven, me dejó con los niños pequeños, pero yo les he dado estudio gracias a que Dios me ha suplido, y ahí están bendecidos, tienen una carrera hecha, tienen un título, me dice, están prosperados, todos tienen sus buenos trabajos, los hijos de ellos, me dicen, mis nietos están bendecidos. ¿Y sabe qué me dijo ella? Me miró a los ojos y me dijo, ¿quiere usted ver a sus nietos prosperados? Me dijo, sea un fiel diezmador, porque el fiel diezmador, dice, ve a sus nietos prosperados. Eso dice la Biblia. No sabía mucho de Biblia aquella mujer, no me citó la cita bíblica, hasta que yo un día la encontré y dije, es verdad, lo que Pascualita Pu, ese es el apellido de ella, me dijo un día, que el que diezma tiene la dicha de ver a sus nietos, ¿cómo? Prosperados, bendecidos. Amén. Queremos nosotros lo mismo para nuestras familias. No se ponga a pensar, hermano, pero yo necesito. Si así pensara toda la gente, si así pensara toda esta gente que le creyó a Dios, no hubiesen habido generaciones victoriosas. Pero hubo gente que en medio de su limitación le dio a Dios lo que es de Dios. Amén. El 90% es para que nosotros lo usemos y lo administremos en lo que consideremos sabio y oportuno usarlo. Pero hay un 10% que no le toca a usted negociarlo con nada ni con nadie.
Que no le toca a usted ni siquiera decir lo voy a dar después. Que no le toca a usted decir lo voy a tomar prestado y cuando ya salga de mi apuro lo recupero, lo repongo. No. A ver, enójese conmigo y diga no. Hay algunos que no lo dijeron porque son de los que toman prestado y nunca le pagan a Dios. Se lo tomaron prestado hace años y se lo siguen debiendo a Dios. ¿Aló? El diezmo no es para darlo cuando tú quieras. El diezmo es para darlo cuando viene a tus manos. Llegó ya a tus manos, justo es el momento de darlo tú a Dios. Llegó hoy dáselo a Dios. No esperes dárselo dentro de un mes, cuando las cosas cambien. Hoy lo tomo prestado, después lo repongo. No, señores. Hay un 10% que nunca fue tuyo. Nunca te perteneció a ti. Ni siquiera deberías llamarlo mío. Ese 10% de lo que llegó a tu mano, dice la Biblia que le pertenece ¿a quién? A Dios. Y si tú eres capaz de obedecerle a Dios y traer ese 10%, el diezmo, a la casa de Dios, al alfolí, ponerlo en las manos de Dios, es ahí donde se va a dar el milagro de la sobreabundancia. Ya le expliqué yo que no es lo mismo la abundancia que la sobreabundancia. Yo no sé si usted a lo mejor diga, hermano, yo estoy bien, gracias a Dios no me falta nada, tengo mis gastos cubiertos, tengo todo. Pero si yo le pregunto, hermano, ¿le sobra? Sé que algunos dirán, no me sobra. Entonces todavía no ha llegado la sobreabundancia. Porque la sobreabundancia es cuando ¿qué? Le sobre, no solo para darle a sus generaciones, sino también a las próximas, que son sus nietos, y le alcance también para ayudar al huérfano, a la viuda, y compartir con el necesitado. Entonces es usted un sobreabundantemente bendecido por Dios. Amén. Dios quiere confiarle sus finanzas, y con esto concluyo, a gente que sea fiel con Él. Las finanzas en el cielo, ¿sabe cómo están las finanzas en el cielo? Están amontonadas porque no hay gente que las reclame. Y hay gente que dirá, yo sí las reclamo. No, pero usted no es candidato, no es diezmador. Cuando le digo que no hay gente que las reclame, me refiero a que no hay gente obediente. No hay gente que quiera poner a funcionar la fidelidad a Dios como Dios manda en cuanto a los diezmos. Y le sucede igual a como hay, no sé, uno de estos días oí que el gobierno central de los Estados Unidos tiene unas grandes cantidades de dinero, millones de dinero que le pertenecen a la gente y la gente no los ha reclamado. ¿Ha oído usted ese tipo de noticias? Me quedé asustado una vez que oí ese dato en el noticiero y dijeron, hay no sé cuántos miles de millones de dólares que no son del gobierno, sino que están en las manos del gobierno, en el tesoro de la nación, pero que son para este tipo de personas. Y ponen las personas que tienen derecho a eso, personas que tributaron, que hicieron esto, que hicieron aquello, que participan aquí, y aparecen y dicen, pero estas gentes nunca se han interesado en reclamar lo que es de ellos. ¿Aló? Muchos de ellos ya murieron. Y murieron dejando en el olvido. Quizá murieron olvidados. Quizá murieron pidiendo que alguien les ayudara económicamente, sin darse cuenta que tenían derecho a unos 200,000, 500,000 allá en la banca, en el Tesoro Nacional, que eran de ellos. Pero nunca se enteraron, nunca lo reclamaron. ¿Sabe cuánta gente hay en la iglesia también? Que Dios dice, todo esto es tuyo, pero no quieres diezmar. Todo esto es para ti, pero no veo la forma de soltártelo porque no eres un obediente a mi palabra. Hay tesoros que están retenidos en el cielo, no porque Dios los retenga, sino porque tú los retienes al no obedecer este principio de darle a Él lo que a Él le pertenece. Amén. ¿Quieres tú comenzar a abrir los tesoros del cielo para tu vida? ¿Quieres tú que comiencen a llegar esas grandes sobreabundancias?
Entonces, yo creo que es hora de ponernos a serle fiel a Dios en estas áreas. Tú oras, qué bueno. Tú ayunas, qué bueno. Que perseveras, qué bueno. Te felicito que tengas una vida de consagración espiritual hermosa. Te felicito de verdad. Pero si no estás diezmando, te falta algo para ser prosperado financieramente. Déjeme decirle que los problemas financieros se combaten con principios financieros. Hay personas que prefieren hacer un ayuno en lugar de diezmar. ¿Aló? Hay gente que he conocido que dice: me voy a meter 3 días en oración y ayuno porque estoy pasando por unos problemas económicos difíciles, tremendos. Y se meten 3 días, y 4, y 5, y 7. Y el resultado es el mismo. ¿Sabe por qué? Porque la solución para los problemas financieros, oiga lo que voy a decir, parece increíble, pero es la verdad. La solución a los problemas financieros no solo está en que hagas ayuno y oración. Eso está bien, pero no es el método que Dios dejó para liberarte a ti los fondos que hay en el cielo. El método que el Señor dejó es que tú seas un diezmador fiel. Amén. Eso es como querer combatir usted con una medicina que no es la indicada, un dolor que le afecta a un área de su cuerpo. ¿Le gustaría a usted que le duela la cabeza y lo que necesita es un analgésico que le quite el dolor, pero que alguien le diga: aquí tengo algo que te va a quitar la náusea? Y yo no tengo náusea. Lo que me duele es la cabeza. Pero aquí tengo esta crema que es buena para los hongos de los pies. Échatela. ¿Le va a funcionar? Así de ridículo es que usted trate de impresionar a Dios viniendo: Señor, me voy a poner en 15 días de ayuno por mis finanzas. Podrá ponerse un mes, pero no es la medicina. La medicina es obedecer los principios financieros de Dios. Diezme, ofrende, cumpla con las promesas, con las primicias, y entonces le serán abiertas las ventanas de los cielos. Amén. Combata los problemas financieros con obediencia en los principios bíblicos financieros. Amén. Use la medicina indicada. Use la medicina bíblica indicada. Fíjese que no estoy desvalorizando la oración y el ayuno. No me malinterprete. Lo que le estoy enseñando es que en la Biblia todo tiene un orden. La oración y el ayuno le puede ayudar, por supuesto, le puede animar, le puede alimentar su fe. Gloria a Dios, ore y ayune. Pero si no obedece en cuanto a traerle los diezmos a Dios, entonces de nada sirve. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Alcance la fe necesaria a través de la oración, de la búsqueda, pero que esa fe le alcance para poder obedecer y poner en práctica lo que tiene que hacer en cuanto a lo financiero con Dios. Póngase de pie, por favor.